tardes, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones para Leer y a este club de lectura del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse. Hoy estamos haciendo un cierre de nuestra primera lectura del año, Entre Dios y el Diablo, de Tatiana Lobo, y tengo el gusto de estar acompañada de mi compañero Alexander Vega, que es mi compañero en Conversaciones para Leer, y con una invitada muy especial, la profesora Teresa Fallas. Bienvenido, Alex, bienvenida, profesora. Alex, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes. Bienvenida, profesora. Le ¿Cómo concedemos está, la palabra. Alexander? Rebeca, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias por acompañarnos. Quisiera hacer una pequeña introducción acerca de la profesora, pero antes de eso quiero recordarles que pueden dejarnos sus mensajes, sus consultas, sus opiniones también acerca de la conversación que vamos a tener hoy, una conversación que realmente va a ser muy placentera, que esperamos que aporte a la lectura que ya ustedes hicieron de Entre Dios y el Diablo, de Tatiana Lobo. De verdad, gracias por estar con nosotros. Y la introducción que quiero hacer es a la profesora. La profesora Teresa Fallas es profesora de la Escuela de Estudios Generales y ella es doctora interdisciplinaria en Letras y Artes, y nos acompaña esta tarde para hablar de este libro tan fascinante. Profe, voy a empezar leyendo un texto que añadí a las preguntas que le queremos realizar esta tarde. Y esta tarde lo voy a leer de esta forma. Dice María Esther Martínez, que es una analista chilena que escribió un artículo, nos dice que los relatos de Tatiana Lobo van mostrando aspectos importantes de un sistema social, moral y religioso inscrito en las bases de la tradición hispanoamericana. Por lo tanto, los textos tienen que ser comprendidos desde esa perspectiva para que su particularidad establezca relación con el presente. Y la primera pregunta que quiero hacerle para abrir esta conversación tan rica que vamos a tener esta tarde es: ¿cuál es su primera impresión acerca del libro, profesora? Gracias y bienvenida otra vez. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación hecha por ustedes, Rebeca y Alexander, para referirme a la obra de Tatiana Lobo, Entre Dios y el Diablo, Mujeres en la Colonia. Además, quiero desearle al Club de Libros del CIPTI una larga y venturosa travesía por la literatura. Antes de responderle la pregunta que me hace Rebeca, quiero hacer algunas reflexiones sobre la lectura, porque la lectura se ha visto como un deber penoso y, por el contrario, la lectura debe ser una experiencia placentera que estimula el pensamiento, la imaginación y que nos lleve de la mano a travesías insospechadas, a viajar por infinitos mundos, enriqueciendo nuestro conocimiento, como es el caso de esta obra que leemos. También quiero decirles que no debemos leer únicamente aquellos libros que encarnan valores o ejemplos nobles, porque, como dijera un escritor peruano que se llama Santiago Roncagliolo, todos los clásicos, por ejemplo, los clásicos de la literatura infantil, son pavorosamente inmorales. Hay envenenamientos, desobediencia, muertes, envidias, maltratos. Recordemos los cuentos de Caperucita, de Blancanieves, etcétera. Pensar en que debemos leer cualquier tipo de libro. Yo a mis estudiantes a veces les digo que si leen Condorito, pues ya yo me siento satisfecha, a veces que no quieren leer, ¿verdad? Y recordarles también que todos y cada uno de nosotros leemos desde nuestras propias circunstancias, desde nuestras profesiones u oficios y desde nuestras propias ideologías. Quisiera además comentarles que la lectura que se realiza sobre cualquier libro científico, literario, como sea, es plural, como lo expusiera el teórico francés Roland Barthes. Además, todas lecturas son válidas, no se puede descalificar ninguna, aunque seamos lectores neófitos, novatos, carentes de estrategias teóricas
para analizar los textos. Sin embargo, no es lo mismo abordar las obras desde las diversas teorías literarias, como la semiótica, el desconstruccionismo, el postestructuralismo, el feminismo, la teoría de género, por cuanto estas teorías disponen de estrategias para descifrar tanto lo escrito como lo no escrito, porque nos permite leer en las entrelíneas, leer las huellas en los indicios, también nos permite leer en los silencios, en las ambigüedades, en la carga ideológica que tiene todo texto y elementos que a veces no se puede descubrir si somos lectores inexpertos. Es común además que quienes no han estudiado literatura recuerden las características que nos impusieron en el colegio, ¿verdad? Aquello que nos dijeron que cada género literario, como la poesía, como el cuento, como la novela, el ensayo, la crónica, debía de leerse de esta manera. Y yo quiero que ustedes rompan con eso, porque hay textos, pienso en el libro de Fernando Contreras, El tibio recinto de la oscuridad, donde hay poesía, donde hay relato, donde hay cuento y fue premiada como novela, ¿verdad? Entonces, eso, ponerle atención a esto, que esa imposición no debería ser operativa, porque todo texto, al ser plural, tiene múltiples lecturas y tiene múltiples significados y sentidos. También Roland Barthes nos habla de la muerte del autor-autoridad. Tatiana Lowe, en este caso, sería la autora-autoridad, ¿verdad? Que quizá ella lo que quiere enfocar es tal cosa y déjenme aquí. Enfocar tal cosa, pero nosotros podemos ir muchísimo más allá. Entonces decía Roland Barthes que matáramos al autor, autoridad, por un momento y para descubrir otras cosas que el autor no nos daba, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis estudiantes que uno debe poner al autor autoridad a un lado, quizás no matarlo, revivirlo después, pero que pienso en Juan Rulfo en alguna ocasión que lo vi boquiabierto leyendo los análisis que le habían hecho de sus dos libros hermosísimos, El Llano en Llamas y Pedro Páramo, y se quedaba boquiabierto porque al escuchar lo que descifraban quienes lo leían y descubrían vetas inimaginables para él como escritor. Ahora, respecto a la primera pregunta, porque yo quería hacerles este preámbulo también, al igual que hicieron Tatiana Lowe, el preámbulo que hace ahí para iniciar, pero para que entiendan, la primera pregunta era la impresión del libro de Tatiana Lowe. Ajá, exacto. Sí. Bueno, yo había leído alguna de estas crónicas en alguna antología, pero no la obra completa. Y fue muy grato leerla y encontrar el prólogo de Yadira Calvo. Yo pienso que para mí fue importantísimo esto, ya esto me daba otra luz. Yadira Calvo es una autora que se asoma a cada uno de los relatos, a estas crónicas, para invitarnos a leerlas. Yadira Calvo, como ustedes saben, es una mujer feminista a la que quiero y admiro de manera especial, porque no solo sabe lo que significa la palabra sororidad, sino que la pone en práctica con las demás mujeres. Conocedora Yadira del feminismo, ha publicado, no sé, números como 15 libros sobre el tema. Por eso no extraña que Tatiana Lowe la convocara al diálogo con las mujeres de la colonia. Tampoco es raro que Yadira
inicie el prólogo citando al maestro Niceno, que es el epígrafe de Tatiana Lobo, que inicia citando el prólogo del maestro Niceno, como les dije, y cierra con la última crónica, citando la última crónica de el obispo de León, donde se ve la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y esto porque quizá Yadira Calvo haya hablado tanto de esto del maestro Niceno, del ponzoñoso animal, como nos llamó, porque la violencia contra las mujeres no se entiende sino por la religión. Y creo que más adelante va a quedar más claro esto. Por ahora, decirles que los santos, la patrística, los santos, todos los santos se llaman la patrística, se ensañaron contra las mujeres a las que han tildado de manera misógina, no solo de ponzoñoso animal, como lo hizo este maestro Niceno, sino de puerta del demonio, senda de la iniquidad, imperfecta, impura, peligrosa, lujuriosa, insaciable, que copula con los demonios, carne de la hoguera, un mal necesario. Fíjense que nos dicen un mal necesario, porque si no, ¿cómo tendrían los hijos, verdad? Entonces somos un mal necesario. En esto todos los santos, cualquiera que ustedes puedan buscar, se van a dar cuenta y un ejemplo de esto es San Pablo, cuando nos manda a callar en la carta de los Corintios, o donde nos manda a callar a las mujeres en las asambleas, y a este santo recurre el obispo de León en la última crónica para pedir que se expulse a las mujeres del templo si no se cubren la cabeza con una tela que no deje pasar la transparencia, ¿verdad? Yo recuerdo a mi mamá nosotros le decíamos toalla, ¿verdad? Pero bueno, aquí le dicen mantilla o mantón, ¿verdad? Con lo que se cubrían la cabeza las mujeres para estar en la iglesia y que debía cubrirlas todas. Pienso también en un cuñado cura que tuve, ya está muerto, pero que expulsaba a las mujeres del templo si llegaban así como está Rebeca, con las mangas cortas, ¿verdad? Entonces, eso se ha dado y lo viví en carne propia, ¿verdad? Con mi mamá cubriéndose ahí, aunque después se sueltan las trenzas las mujeres y usaron pues otro tipo de velos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, junto al prólogo de Yadira, volviendo a la pregunta, se encuentra el exordio o el preámbulo o el prólogo también de Tatiana, en el que explica cómo la historia de las mujeres ha estado enterrada y cómo debe desenterrarse y desmitificarse por el ocultamiento que hacen de la diversidad femenina, porque parece que todas somos sumisas, obedientes, muy cobijaditas, cubiertas, ¿verdad? Y entonces Tatiana nos invita desde el preámbulo o el exordio a desenterrar, a desmitificar esa historia de la única mujer, de una mujer como esencia, ¿verdad? Y estudiar la diversidad femenina que ella nos da en todas las crónicas, una mujer diferente a la otra, ¿verdad? Entonces, también algo muy importante es que Tatiana Lobo acude, y ustedes lo pudieron ver al final del libro, acude a los archivos de la Curia Metropolitana para darle rigurosidad investigativa a estas crónicas, aunque las matiza con ficción. Ella quiere dejar en evidencia que esto también es una investigación histórica porque recurre a todos los folios
que tienen obispos como el obispo Til, ¿verdad? Y como Monseñor Sanabria. Esto para mí es muy importante porque nos da una historia de Costa Rica desconocida por lo general, porque la historia de Costa Rica comienza a hacerse hasta los 70, hasta 1970, bien entrado los 70 es que comienza a estudiarse la historia en los archivos y no la historia en los libros de historia anteriores. Entonces, para mí eso es muy importante. Además, Tatiana desenmascara el contubernio religión gobernante. No puedo decir gobierno, ¿verdad? Sino los gobernadores, porque recordemos en ese momento no hay Estado-nación, ¿verdad? En ese momento somos una simple provincia de la Capitanía de Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahí ese contubernio, religión, gobernadores, es una confabulación que va a permear todos los grados eclesiásticos carentes de ética y de moral, defensores nada más de sus intereses, marginando y explotando a la feligresía. Y si ustedes vieron a los niños que son vendidos para comprar ornamentos religiosos, casullas, y siguiendo el ejemplo de Granada, donde un niño, bueno, un esclavo ahí es vendido para comprar un órgano para la iglesia. Entonces, como ustedes ven, Tatiana Lobo, yo creo que eso es lo principal, el desenterramiento que hace de la historia de las mujeres y también el contubernio que hace de la religión gobernadores. Profesora, Para mí, perdón, sí, aquí cierro y ya te doy, es un libro muy valioso en la historia costarricense y es necesario conocerlo y una excelente elección del Club de Libros para iniciarlo. Es más, este libro debería estudiarse en la historia colonial en la carrera de historia. Sí, Rebeca, disculpa. Profesora, no se preocupe, y más bien también dar un agradecimiento especial a nuestra coordinadora de biblioteca, Carlos Monge Alfaro, quien fue la que nos sugirió esta primera lectura, a doña Lucía Jiménez, que le agradecemos realmente por haber sacado este tesoro y habernos aconsejado ponerlo dentro de la lista de lecturas para el club. Y además, ¿verdad? Ya nos hizo sin duda alguna un desglose sumamente importante de lo que podemos ver en el libro, pero ¿habrá algún otro eje principal que tenga el libro? ¿Y cuáles serían para usted los temas medulares de discusión que nos permite realizar este libro? Porque tiene una riqueza grandísima y queremos mostrarla aquí a todas las personas. Yo a veces me peleo con esto de los temas principales y secundarios, porque a veces un estudiante me descubre ciertos temas que quizá yo dejé de ver y que para él es el principal. Y si para él es el principal, a mí me gusta eso. Si para los estudiantes es un tema, pues, pero sin embargo, creo que además de los temas, bueno, les voy a decir, el principal para mí, ahí puede diferir cualquiera, es la violencia contra las mujeres. Es una violencia que se da desde el primero hasta el último, y esta imagen del símbolo del depósito es vergonzoso, es vergonzoso. Aberrante, sí. Sí, aberrante. Es vergonzoso. Y a mí me gustó mucho el comentario que hizo en el video que Alexander me pasó, Cristina, donde habló del depósito como moneda. Y entonces me dio una luz, porque entonces me hizo recordar que Lévi-Strauss, en el libro Estructura del Parentesco, habla de quién fue que las mujeres fuimos la primera moneda de intercambio. Fuimos para el
primer trueque que se hizo como moneda fuimos las mujeres. Le cambio la hija por 2 vacas. Todavía en Guatemala, en 1980, en ciertos libros que yo he leído, como Mujeres en la Alborada de Yolanda Colón, hay personas que cambian a su hija por un gallo, ¿verdad? Y me contaba un estudiante en algunas tareas que yo les dejo, que se llama Mapa Histórico Familiar: profesora, mi abuelita la cambiaron en Guanacaste por un toro, ¿verdad? Entonces, vean que las mujeres también fuimos pieza, moneda de intercambio. Entonces, esto gracias a Cristina, que dijo que el depósito le sonaba como a moneda, ¿verdad? Bueno, entonces, para mí, uno de los principales temas de discusión debería ser la violencia contra las mujeres, violencia que no se detiene. Luego, esta alianza iglesia-gobernantes. Vean que los tribunales son eclesiales, no hay tribunales civiles. La cárcel sí es pública, pero los tribunales son eclesiales. Y además de esto, los vicarios, los gobernadores, es una alianza que, bueno, creo que más adelante la voy a dejar muchísimo más clara cuando tenga que hablar sobre este tema. Luego está otro tema importantísimo, saqué un montón, porque era riquísima. El poder durante la colonia, que es oligárquico totalmente, burocrático. ¿Recuerdan cuando el marido que le cometieron adulterio va hasta León, tiene todo ese costo de ir hasta León, entonces él cree que lo recibe el obispo y el obispo no era, ¿verdad? Entonces tiene que hacer una serie de procesos, ¿verdad? De gente que sale en lugar de... Nunca vimos al obispo, excepto al final cuando el obispo de León sale con este castigo contra las mujeres que osan entrar con algo transparente a la iglesia. También vimos esto del poder en los destierros que se hacen. ¿Recuerdan los destierros que hacen a Matina de alguno que se fue supuestamente de la lengua, pero yo creo que estaba en la verdad más bien, pero entonces se le destierra? Y también yo por lo menos siento en el texto la Capitanía de Guatemala continuamente, ese poder que adivinamos. ¿Cómo? Lo adivinamos con los gobernadores, con los vicarios que nos imponen, ¿verdad? Con eso que tengamos que ir a León, ¿verdad? Porque somos la provincia más alejada de la Capitanía de Guatemala, del virreinato de Nueva España, México, ¿verdad? Entonces, eso para los historiadores y para los estudiosos en general es importante, el poder que vemos desde arriba, ¿verdad? Muy jerárquico, y que después, creo que después va también a quedar un poco más claro cuando hable de la Inquisición. También está otro tema. Les digo todas las posibilidades, porque eso depende de los gustos. Claro. Serían las diferencias sociales que también lo diré un poquitito más adelante, pero diferencias sociales que nos han dicho que no existen, ¿verdad? Sin embargo, ustedes vieron muy definido que comienza con un indio de Ujarrás, ¿verdad? Haciendo un testamento donde hereda a sus hijas. Y hereda 500 pesos de la época, que es gigantesco, quiere decir que había indios y con poder, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. También en esas diferencias sociales pesa la lectura, pesa la escritura. Cuando vemos que no saben leer, ¿verdad? Hay mucho analfabetismo y entonces pueden ser engañados por todos, ¿verdad? Porque entonces puede ser que el cronista de la época, ¿verdad? El vicario o el abogado esté poniendo otras cosas y se
habitantes de Costa Rica viendo para otro lado sin saber que está por el analfabetismo que hay y que eso es por las diferencias sociales. No es lo mismo de la casta, de la rancia aristocracia, como las pastoras, las hermanas de la pastora, que eran de la rancia aristocracia, como lo dice el texto, que una mujer como Petra, ¿verdad? Que la ponen como de una mujer de la calle. Otra cosa es el rumor social. Para mí fue lindísimo, lo disfruté muchísimo, el rumor social, los chismes, las mentiras, los murmullos, los dimes y los diretes. Vean que el incesto de Juana Delgado, por supuesto que el incesto, creo que ahora lo vamos a comentar más adelante, pero el incesto fue cómo se defendió el papá de Juana, el incesto, ¿verdad? El que cometió el incesto. Dijo, ¿quién me vide? ¿Verdad? ¿Quién me vio? No es lo mismo que oyó que vio. ¿Y quién me vio cometiendo incesto? Entonces es el rumor social. Y todo se da en chismes, como también la mujer que dice, que acude al demonio como que la salve en esto, que una comadre mía oyó a mi marido decir que él había hecho un pacto con el diablo. Todo es el rumor social. Ahí en el rumor social podríamos trabajar también todo un artículo. Profesora, y el rumor social tenía un poder, el poder de dar un testigo, el poder de soltar a alguien, el poder de amarrar. Y también fue impresionante, para mí también fue un tema muy... El cura Chávez, como dice que el cura zumbado es el culpable del adulterio y el zumbado, nada que ver, porque ahí los curas tienen mucho que aprender, ¿verdad? De verdad y de todo. La vida. Bueno, sí, entonces el rumor social es hermoso. A mí es una de las cosas que me hubiera gustado más trabajar. Otra cosa es el contexto sociohistórico. Para mí es importantísimo que Polo, el capitán al que le cometen adulterio, precisamente la esposa con Chávez, con el cura Chávez, había estado en Talamanca, en el alzamiento que hizo liderado por Pablo Presbere. Entonces, para mí esto es importantísimo, toda la historia que podemos ver con alguna palabrita que se sale ahí en el texto. También cómo la Santa Inquisición está presente, y lo voy a dar más adelante cuando dé ejemplos. La Santa Inquisición, que de santa nada, o el Santo Oficio, como lo llaman, y también las herejías que ve la Santa Inquisición. También Tatiana Lobo, en el exordio, en el preámbulo, habla del ascenso de los Borbones, de la monarquía borbónica, luego del Pacto de Utrecht, donde España, recuerden que el imperio que era, pierde Gibraltar. Y algo importantísimo para mí es la alusión que hace Tatiana Lobo, antes de comenzar las crónicas, a la Revolución Francesa. ¿Por qué la Revolución Francesa? Porque fíjense que la Revolución Francesa terminó con los reyes. Y entonces, además, se manejaba con la Revolución Francesa las ideas antimonárquicas y librepensadoras. Y esto es, qué susto que se vengan para acá, ¿verdad? Y que vean que todavía en España tienen que aguantarse a la monarquía, que para mí es lo peor que puede mantener un gobierno, ¿verdad? A una clase que está ahí, que es como un adorno, ¿verdad? Pero bueno, esto aparte. El tema ya yo creo que los dos últimos, porque son temas de temas. Queda de evidente ahí que hay milpas, que hay platanales,
que hay campos roturados donde violan, donde fue violada a la que le robaron la honra, ¿verdad? En los rastrojales, como dicen ellos, y que hay tabaco. ¿Recuerdan cuando le permite al adúltero venir? Bueno, el que no se sabe, ¿verdad? Que hay tabaco y que hay cacautales en Matina, que eso lo tenían los poderosos, los gobernadores por lo general. La gente aristocrática era la que tenía cacautales en Matina. Y entonces, para mí esto es importante. Vean que ahí el café no existe. ¿Por qué el café no existe? Bueno, ya sabemos por qué, ¿verdad? Cuándo es que entra el café y cuándo el Estado-Nación es el que ya estimula todo este cultivo. Pero entonces también ahí nos dan, hay criadores de mulas, ¿verdad? También hay alguien que va a las salinas, ¿verdad? Entonces, todo esto nos da... Ah, bueno, también hay ganadería en Bagaces. Entonces nos van dando un contexto que se sale, y aquí es donde quiero llegar ya, por último, el tema. Tatiana desmitifica lo que se dio en 1880. Vea que desde 1713 a 1813 desmitifica todo el imaginario nacional que después nos van a imponer y que todavía casi que permanece. Los 80 y tantos, ¿verdad? Cuando se establece el Estado-Nación y que se establece ese imaginario y que nos han dicho que fueron los viajeros, ¿verdad? Todos los que llegaron, que vieron a Costa Rica de esa manera y así fue como la calificaron. Pero ya Tatiana Lobo nos está dando cómo desmitificar ese imaginario. ¿Cómo? La blanquitud no existe. Que seamos blancos no existe. Ahí encontramos indígenas, encontramos mulatos, encontramos negros. ¿Recuerdan? Ahí es evidente cuando dice que no podía esconder su nariz de tal manera y de tal otra, ¿verdad? Dándonos los colores, ¿verdad? Entonces, no, el blanco que nos han querido decir que somos blancos todos es falsísimo. Luego que todos somos iguales. Ese es un imaginario que nos han incorporado, que todos éramos iguales. No, al igual que hoy, en esa época no éramos todos iguales, desde el analfabeta, ¿verdad? O ahí había un indio muy rico, pero a saber cuántos había muy pobres, ¿verdad? Existe hoy porque hay gente que vive debajo de los puentes y hay otros que viven en los penthouse en Escazú o en donde haya, ¿verdad? Tampoco, vean que para mí fue hermoso descubrir que ese imaginario que nos dicen que somos vallecentralistas, que el vallecentralismo va de Paraíso de Cartago a San Ramón, tampoco existe aquí en todas estas crónicas, porque vamos desde Matina, desde Limón, vamos a Bagaces, vamos a Guanacaste y vamos a Talamanca, ¿verdad? Entonces vean cómo andamos Costa Rica rompiéndose ese imaginario que nos impusieron 150 años después de estas crónicas. Profesora, sí. Y desde ese imaginario, que fue algo que hablamos en nuestra reunión del club de lectura, justamente esa fue parte de las preguntas que realizamos y muchos de los estudiantes nos decían que se les había caído esa imagen de la mujer que tenían, justo la que se había creado en los 1800, ¿verdad? Porque decían, bueno, pero esta mujer que está aquí es completamente diferente a la que yo me imaginaba que era una costarricense de esta época, ¿verdad? Y justo a eso va la siguiente pregunta que teníamos, ¿verdad? Porque desde el título que conversamos usted y yo, cuando conversamos hablamos acerca del título, que el título ya solamente nos daba mucha sugerencia, ¿verdad? Podemos hablar de que las mujeres de la colonia ocupan un lugar intermedio entre Dios y el diablo. O sea que ese imaginario se deshizo totalmente a través solamente de ese título, profesora. Hay un texto que no pude leer, pero que me encantaría leer porque Ronald Solano es filólogo, cosa que yo no soy, que él se detiene en esa preposición entre, ¿verdad? Y ahí le da pie a varias cosas. Yo, sin embargo, me fui por otros rumbos. Cierto que ya yo les decía a ustedes que ya eso entre Dios y el diablo se las traía, porque además Dios y diablo están los dos con mayúscula,
¿verdad? Sin embargo, como les digo, no pude leer lo de Ronald, pero en parte mejor, porque esta es su lectura y esta es una lectura desde mis propias circunstancias, desde mis propias creencias e ideologías, y que además no he hecho un trabajo sobre este libro. Este libro lo que hice fue un acercamiento por la invitación que ustedes amablemente me hicieron. Bueno, creo que las mujeres han sido consideradas por la religión más cercanas al diablo que a Dios. Y paso a decirles por qué. Recordemos que por muchos siglos las mujeres carecieron de alma. Por 12 siglos no tuvimos alma. Y entonces no tuvimos alma, somos un cuerpo, objeto, despreciable, vil, estigmatizado, ¿verdad? Así como los indígenas, con la llegada de los españoles, tampoco tuvieron alma, las mujeres por siglos, desde Nicea, desde el concilio de Nicea hasta el concilio de Trento, no tuvimos alma, ¿verdad? Entonces, al carecer de alma, han dicho los estudiosos, las estudiosas como Esperanza Bosch, que fue el cuerpo femenino fue, y según la patrística, fue donde encarnó Satán. El diablo encarnaba más en las mujeres, casi nunca en los varones, a no ser que los varones fueran disidentes. Pero las mujeres, en el cuerpo de las mujeres, sí encarnaba Satán. De ahí la inmensa tarea de la Inquisición, o Santo Oficio, que quemó en la hoguera especialmente a las mujeres, millones de mujeres, valiéndose de esto, de que éramos prácticamente demoníacas, y se valieron de un manual que se llama Maleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, que se estableció en 1486 y que fue el manual del inquisidor, que es también un ejemplo atroz de la literatura misógina y compendio de supersticiones, de arrogancia, de crueldad, que dedica. El Maleus Maleficarum dedica 7 capítulos a la sexualidad femenina. ¿Por qué nos mataban? ¿Por qué nos mandaban a la hoguera? Pero 7 capítulos a la sexualidad femenina. Y el Maleus se puede leer, la Lehmann lo vende. Por ejemplo, aquí podría extenderme, que vean que desde la diosa desapareció antes de que existieran los dioses misóginos, existieron monoteístas, existieron las diosas que eran politeístas, pero la desaparición de la diosa se da con el monoteísmo y la diosa pasa a ser Satán, la serpiente pasa a ser Satán, ¿verdad? Y ni qué hablar de Lilith, que fue condenada y callada y mandada como madre de los demonios a otros rumbos, y Eva que la que nos hace mortales, la causante de la caída. Entonces, como ustedes ven, las mujeres, yo más que ocupar un lugar intermedio entre Dios y el diablo, creo que hemos estado más emparentadas con el diablo. Ejemplos sobre la Inquisición se observan en la crónica sobre Josefa de la Cruz, ya refiriéndome al texto, madre soltera, cuando el juez eclesial en Cartago sufre un ataque de gota, ¿recuerdan ustedes? Y cito en comillo, y pide lo reemplace don Manuel González Coronel, calificador del Santo Oficio de la Inquisición. Esto está en la página 85. Y a mí me causó terror y pavor que aquí existiera un calificador de la Inquisición juzgándonos, porque sustituyó al juez. Otra referencia a la Inquisición en el texto. En la crónica sobre Manuela de la Pastora, Tatiana Lou refiere, y comillas, que la bigamia era delito de jurisdicción del Santo Oficio.
cierro comillas, y alude a que la situación matrimonial de Manuela, recuerdan que era bígama, solo se puede, comillas, lo puede resolver la Inquisición de Lima, y faltaba la constancia de los tribunales del Santo Oficio limeño. Como ustedes ven, en esto cito la página, en la página 107 se habla de la Inquisición de Lima. Recordemos que tenemos el virreinato de Nueva España en México y el de Nueva Granada en Lima, ¿verdad? Bueno, en las crónicas también, en las crónicas, Tatiana Lobo juega con la creencia religiosa de las mujeres. Un ejemplo lo aprecio cuando la india Dominga Liberata, que como dice Yadira Calvo, de liberata, de libertad, no tiene nada, mientras está depositada, explotada por el sargento mayor, que no le paga nada, no sabe, y comillas, es una cita textual de la crónica, no sabe si rezarle a la Blanca Virgen de Ujarrás o a la Morena de los Ángeles, tan ensimismadas y ajenas a sus plegarias, como si los rezos de la India no fueran con ellas. Esto está en la página 22. Yo aquí podría extenderme horas, pero les voy a resumir y cállenme. Los españoles cuando llegaron traían la Virgen de Ujarrás, y entonces es una virgen blanca, es una virgen de ojos azules, con cierta ropa, y era necesario. La aparición de la Virgen de los Ángeles es una aparición político-ideológica. Y así en muchos países de América Latina, la Virgen de Guadalupe también. Pero bueno, lo que quiero decirles es que la aparición de la Virgen de los Ángeles es una aparición político-ideológica, porque así mantienen cautiva la población que no es blanca, la población como los mulatos, los pardos, los indios. ¿Y por qué era necesario mantener a esta población cautiva? Precisamente porque es mano de obra barata o no paga, ¿verdad? Porque además es la que mantiene la iglesia con diezmos y todo esto, ¿verdad? Entonces, de esta manera no huyen los aborígenes, como muchos huyeron, ustedes saben que muchos huyeron y se negaron a procrear, ¿verdad? El desgano vital, porque no quieren que sus hijos sean esclavos. Entonces aquí la aparición a Juana Pereira, como les digo, hay aquí y allá en México, en Venezuela, en Colombia, en Cuba, la Virgen del Cobre, etcétera, ¿verdad? Y esto también podríamos pensarlo con el imaginario nacional, como siendo tan blanquitos, buscamos una virgen negra o la negrita de los ángeles, ¿verdad? La morenita o la negrita de los ángeles, ¿verdad? Esto ustedes saben que han hecho estudios sobre esto, especialmente en el culto a la Virgen de los Ángeles de José Daniel Gil Zúñiga, ¿verdad? Y ya aquí, para ir cerrando la pregunta, considero que el diablo es una necesidad de las religiones, por cuanto Dios no tendría ningún sentido sin Satán. Los castigos, los miedos, los temores los despierta el diablo. Por ello, los misioneros se encargaron de endiosar al diablo para atemorizar a los humanos. El diablo, considero, ha sido aliado de las religiones, les da legitimidad y significado. Y como les dije, esta es una lectura particular. Sin el mal, el bien no puede sobresalir. Es así como vemos a Nicolasa Vargas recurrir al diablo por ayuda, debido a que es el, comillas, bienhechor. El diablo es el bienhechor y protector de los débiles. Cierro comillas. Para salvarse, ella, que era agredida por su esposo, y salvar a su hijo. Recuerdan que su marido quería ahogarlo, asfixiarlo, lo metió en el agua. Entonces, trasciende el rumor
y aquí por eso tan importante el rumor, del pacto de su marido con Satanás, y esto está en las páginas 75 y 78 de la versión que me envió amablemente Alexandra, ¿verdad? Pero aquí entonces vean que el diablo se convierte en bienhechor y protector de los débiles. Le quería comentar en relación a la revisión tan exhaustiva que usted nos hace de la Inquisición. La misma Tatiana Lobo refiere que en Costa Rica no se ha hecho una investigación en relación a la Inquisición, ¿verdad? Sería uno de los grandes temas que quedan entre muchos otros pendientes, pero además del gran análisis que usted nos ofrece, me gustaría que tal vez nos ubicara en cuánto de todo esto que usted está analizando, de esas mujeres decimonónicas, finales del siglo XVIII, se mantienen todavía hoy, ¿verdad? De manera tal que, ¿cómo usted encuentra tal vez algún paralelismo entre lo que tenemos como vida cotidiana hoy versus lo que Tatiana Lobo nos refiere en el texto, ¿verdad? Que tantos ejemplos usted nos ha dado. Yo pienso que con excepción de la figura del depósito que desapareció, ¿verdad? Por dicho, la misoginia, la violencia contra las mujeres, el incesto, son comunes en la sociedad, aunque el incesto se mueve entre el secretismo y el tabú. No desaparece, como lo prueban numerosos libros que se publican hoy en Francia sobre el incesto, ¿verdad? El incesto fue condenado en Francia hasta el 2014 y entonces esto todavía se mueve entre el tabú y el secretismo. Pero si antes las leyes eran cosa de hombres, en el presente no podemos decir que no disfrutemos de numerosas leyes que se han hecho, como las de igualdad social o igualdad real, que aunque son 60-40, pues tenemos la oportunidad de participar en la política. También hay una ley, la ley contra el feminicidio, la ley de paternidad responsable, y ustedes vieron que hace poquito, en 2020, en julio del 2020, se aprobó la ley del acoso sexual callejero, negado, por ejemplo, por mucho tiempo, pero que hoy es ley, y también hoy tenemos derecho al voto, ¿verdad? Entonces no podemos decir, sin embargo, que la misoginia ha desaparecido, porque un día sí y otro también aparecen las voces del poder impidiendo la libre expresión de las mujeres. Ustedes vieron el último caso fue el del presidente del Comité Olímpico Internacional, que dijo que ojalá que en las asambleas las mujeres no hablaran porque hablaban mucho, y entonces fue destituido en Japón. El androcentrismo o el hombre como centro no se circunscribe a un país, a Costa Rica, es común en el planeta Tierra. Uno que ha leído ya sabe de esto, con todos los derechos que hemos adquirido, como el derecho a la educación y a la participación política, aún pesa sobre las mujeres la descalificación por parte de los varones mediante refranes, la usurpación de la palabra, las explicaciones condescendientes, etcétera, ¿verdad? Es parte de esto. Claro que inclusive en los estrados legislativos se le mal llama violencia política, referida justamente a una pluralidad femenina cuando habla, y que en realidad lo que se sigue repitiendo es eso, ¿verdad? Como tratar de acallar y aquietar la palabra de las féminas. La otra consulta que queríamos plantearles, ¿cuál sería el arraigo del siglo XVIII que se mantiene aún hoy en la cultura familiarista del costarricense? E hicimos el énfasis del familiarismo porque nosotros en Costa Rica somos muy dados a que primero existe mi familia y después todo lo demás. Entonces, hablar de familia de alguna forma patriarcalmente es hablar de las mujeres. Entonces, ¿cómo podemos plantearnos ese arraigo que existió en las crónicas de Tatiana Lobo y que de alguna forma aún se mantienen en nuestros senos familiares, ¿verdad? Que aún, al igual que en las crónicas, no se puede separar la familia de la religión. Y quizá más bien hoy esa alianza no se puede. Ambos aparatos son aparatos ideológicos del Estado, sobreviven en estrecha alianza
en la sociedad. Están tan afianzados y con raíces comunes tan profundas que es imposible romper esa alianza familia-religión. A veces la religión pesa más que la familia de sangre. Y lo digo con conciencia de lo que estoy diciendo. La familia se apoya en la religión y viceversa para perpetuar costumbres de culto, de sumisión, de obediencia, de fe, de conformismo, de resignación, aunque siempre, ayer y hoy, hay rebeldía, resistencia y disidencia, lo que conlleva a cambios en la sociedad, ¿verdad? La llamada célula social, como ha sido llamada la familia, no logra avanzar separada de la religión en Costa Rica, donde aún impera el estado confesional, algo vergonzoso. Muy pocos países tienen todavía estado confesional y este estado confesional, esa alianza familia, religión, se aprecia en las marchas por la vida y la familia, que creo que en el 2018 se dieron convocadas por las religiones cristianas en todos los países de América Latina, pese a una sociedad cambiante. Y aunque las sociedades luchan por nuevos derechos como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el respeto a los grupos LGTBIQ+, tanto la familia como las religiones se oponen a esos derechos debido a la alianza familia-religión, y más bien la religión católica se ha aliado a religiones muy dogmáticas y fundamentalistas que fueron enemigas durante mucho tiempo, y aquí habría ejemplos abundantes. Entonces, además, otra cosa que veo en la alianza religión-familia es que la religión impone la educación sexual en las escuelas y colegios sin que la familia se oponga. Por el contrario, deja en manos inexpertas respecto a la sexualidad humana, como sería la de los curas, ¿verdad? Porque el celibato se los impide, la educación de sus hijos. Es un tema actual la oposición de las religiones cristianas a la mal llamada ideología de género, que esto sería una conferencia más, confundiendo a la población que ignora estos conceptos y que no dominan, aunque son escuchados y acogidos por la mayoría, ¿verdad? Claro. Porque la ideología de género no tiene nada que ver con lo que hablan estas religiones cristianas. Sí, y es que definitivamente así que el ponerse en boga los temas le ayudan mucho a los politiqueros, ¿verdad? Porque si bien entendemos, la política no busca nada más el jalar, intereses egocéntricos o androcéntricos o qué sé yo, sino que en realidad lo que hacen es confundir. Esos politiqueros lo que hacen es confundir y justamente nos ponen en boga mentalidades sociales que lo único que permiten es hacer manipulación, ¿verdad? Finalmente, profe, ¿usted cree que todavía mantenemos ciertos valores que tenemos que revisar para poder deslegitimar esas historias que tanto daño le hacen a las mujeres? Y ojo, la misma Tatiana Lobo menciona que en otro momento podríamos hablar también de mujeres versus hombres, de tal manera que no es entre el Dios y el diablo que estarían las mujeres, sino que estarían todos, ¿verdad? Porque justamente una cosa, un ente, un actor propicia al otro actor, entonces como que si no se menciona, por lo menos lo empuja. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles valores cree usted que todavía estamos generando casi que a nivel de inconsciente colectivo, si me permiten el término, y que no nos permiten desarraigarnos de esa nata del siglo XVIII, ¿verdad? A mí me da mucho susto hablar de valores. Siempre hablar de valores es muy complejo porque lo que en algún periodo fue conveniente, hoy puede ser inoperante. Pienso en la virginidad, que fue un valor indiscutible, pero que hoy nadie habla de la virginidad porque ya es inoperante. Considero que los valores no deben ser permanentes, pues en la medida en que la sociedad cambia, los valores cambian también. Para mí hay valores que no pasan de moda y que ayer o hoy
son valiosos, aunque cambien las sociedades. Me atrevo, y eso es un atrevimiento, a nombrar algunos, entre estos la justicia. La justicia para mí es innegable como un valor esencial. La solidaridad, tan falta a veces, ¿verdad? La laicidad, el derecho que tenemos a tener o no tener religión. La equidad de género, ¿verdad? El derecho de las mujeres a tener la misma igualdad de derechos y oportunidades que los varones, la equidad de género. El respeto a la diferencia, a la diversidad, a ser gay, a ser bisexual, a ser el derecho que se tiene a la diferencia en todo el ámbito, a la diversidad. Yo no soy quien, no soy un tribunal para decir, condenar. Algunos hablan de tolerancia, de yo tolero a tal. Yo creo que para mí es más valioso el respeto, porque la tolerancia me parece que es que yo bajo del Olimpo para tolerar a alguien haciendo una concesión. En cambio, un respeto lo miro de tú a tú en el mismo nivel, ¿verdad? Ese derecho a la diferencia y a la tolerancia, a la diversidad, perdón. También el derecho a la palabra y al libre pensamiento, cosa que casi siempre se nos quiere condenar, y por dicha estamos en la Universidad de Costa Rica, donde hay libertad de cátedra, y entonces tenemos derecho a ese libre pensamiento. Y creo que es tarea urgente cuestionar viejos y nuevos valores. No es algo que se deben afianzar porque le hace mucho daño a la humanidad. Como humanista, yo creo que los valores no deben anquilosarse, deben ser el cuestionamiento a los valores un ejercicio cotidiano en las aulas y debe ser una práctica usual en la enseñanza, aprendizaje en todo sentido. Exacto. Profesora, muchas gracias, de verdad que estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos. Antes de irnos y antes de despedirla, como usted se merece, queremos mencionarle que hay muchos comentarios y se desplegó toda una discusión acerca de ya le digo, acerca de la violencia contra las mujeres. Ha sido un tema súper interesante, desglosado aquí en nuestro chat. Queremos darle las gracias a todos los que nos han saludado, a los comentarios que han realizado Patricia Sánchez, también a los que ha realizado Álvaro Leiva también. Nos han dicho también que, bueno, que excelente su participación. También tenemos a alguien que dice que, bueno, que le interesa mucho este análisis que usted está haciendo sobre la religión y que incluso no había pensado acerca del título y cómo daba ¿verdad? Esta sugerencia. También nos dicen que ha sido muy completo y una calidad de profesora excelente, ponen. Y Juan Carlos Bonilla dice que fue estudiante suyo, dice que aún recuerda sus clases y sus recomendaciones del libro Caín de José Saramago. Y bueno, están todos dando las gracias por la charla y de verdad, profesora, nosotros también nos sentimos muy agradecidos. Yo creo que en particular los que hemos sido sus estudiantes nos sentimos agradecidos en que usted haya sido realmente una promotora de la lectura y una promotora de este hábito y de esto que, bueno, yo no lo diría casi que ni hábito, yo le diría casi necesidad del ser humano de implantar la lectura dentro de nuestras costumbres. Y yo de verdad me siento muy agradecida con usted por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un placer, ha sido un tema fantástico. Yo creo que sí nos quedaría una hora más todavía para conversar y muchas gracias de verdad. No, agradecerles la invitación y bueno, saludar a quienes también han intervenido, a mis estudiantes, ¿verdad? A quienes fueron mis estudiantes, agradecerles también. Y Alexander, mi estima completa, y a Rebeca. Y ojalá que de veras tengan una larga y fructífera vida.
Yo no sé, también en algún momento querré unírmeles, ¿verdad? A ver Claro, si aceptan, ¿verdad? Y les voy a decir que no voy a hablar, ¿verdad? Entonces, para que no les dé susto, porque sobre esto, bueno, se me queda muchísimo por decir. Es un libro riquísimo y cortito, que eso es valioso. Yo a veces a los pobres les pongo unos libros, ¿verdad? Entonces, cortito, pero que dice tanto, ¿verdad? Que dice tanto. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, profe, yo de alguna forma le agradezco un montón porque usted sabe la estima que le tengo, el respeto que le tengo. Por dicha, tengo la gran dicha de congeniar con usted ahí en la ciudad universitaria. Para mí fue de repente una de las mejores decisiones que tomamos, Rebeca y los compañeros del Club de Lectura, tenerla acá. Le agradecemos un montón. Siempre su luz es súper importante. Por ahí en alguna entrevista que vi que le hicieron, usted deja muy en claro que las intersubjetividades en las narrativas, esas intersubjetividades femeninas siempre son importantes retomarlas. Entonces yo creo que en estos diálogos, jure lo que de repente más larga, más corta, la vamos a tomar otra vez en cuenta porque sí nos interesa mucho su análisis. Muchísimas gracias y aquí estamos para lo poquito que podamos ayudarle en sus acervos de análisis y demás. Muchísimas gracias. En algún momento podemos darnos un abrazo. Exactamente. Te mando un abrazo a la distancia. Igualmente, muchas gracias. Bueno, gracias. Adiós. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta tarde. Tuvimos una audiencia increíble, muchas personas conectadas y de verdad estamos muy agradecidos que nos acompañen en esta sesión de conversaciones para leer. De una vez hago la invitación para el próximo lunes 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Vamos a tener una entrevista con escritoras costarricenses muy jóvenes que nos van a acompañar en conversaciones para leer. Vamos a estar promocionándolo en nuestras redes sociales. Así que les pedimos que nos acompañen. Y bueno, muchas gracias y muy buenas tardes.